Una de las parafilias o impulso sexual intenso y recurrente relacionada con el hecho de infligir sufrimiento o humillación es el sadismo sexual. Pero el hecho de sentir placer infringiendo dolor a otra persona no implica que se vaya a obligarla en contra de su voluntad. Soy Luis Moya Albiol, catedrático de psicobiología, y hago vídeos educativos y de divulgación científica sobre psicología y salud mental. El sadismo sexual es así conocido por el Marqués de Sade, filósofo y escritor francés, que en sus obras describía la excitación que se producía al llevar a cabo actos de crueldad en otras personas. En este caso, se experimenta un aumento de la excitación sexual cuando se presencia o se comete un acto violento. Pero sentir placer causando dolor a otra persona no quiere decir que se haga en contra de su voluntad. De hecho, hay también personas que sienten un gran placer cuando experimentan el dolor ejercido por otras, lo que se conoce como masoquismo sexual. Y así las llamadas comunidades BDSM, del inglés Bondage, Discipline, Submission, Sadomasochism, realizan prácticas consentidas de este tipo bajo estrictas medidas de seguridad. De este modo, una persona que obtiene el placer sexual infringiendo el dolor y otra que lo alcanza sintiéndolo en su propio cuerpo, se juntan libremente para satisfacer sus deseos. Y con el fin de que no se les vaya de las manos, se establecen algunas normas, ya que la experiencia ha mostrado que cuando la activación sexual va aumentando conforme lo hace la violencia infringida o experimentada, se puede llegar, sin quererlo, incluso a la muerte. Las prácticas consisten en actos de dominación y sumisión, por lo que se puede humillar, atar, golpear o causar cualquier tipo de sufrimiento. La sumisión física consiste en atar a la persona para restringir sus movimientos, mientras que la sensorial puede ser, por ejemplo, vendarle los ojos. La humillación puede consistir en ser defecado o orinado encima, mientras que la práctica conocida como infantilismo consiste en ser tratado como un niño o una niña. Pero lo que sin duda puede resultar peligroso es la asfixia erótica, que consiste en impedir la respiración de la pareja sexual, bien obstruyendo las vías respiratorias con bolsas de plástico o látex o mediante el estrangulamiento, para lo que se pueden emplear cuerdas, nudos o cualquier tipo de ligadura. Dada la peligrosidad de las prácticas, las comunidades BDSM establecen reglas seguras y consensuadas, pudiendo emplearse alguna señal para indicar del peligro y poner fin a la misma. Históricamente, tanto estas prácticas como sus intereses se han considerado parte de una enfermedad. Fue así ya desde el siglo XIX y quedó más tarde recogido por el propio Sigmund Freud en sus teorías sobre la sexualidad. Ello influenció el pensamiento posterior que desde una perspectiva forense se focalizó en el sadismo sexual no consensuado y en sus fatales consecuencias. Llegó a afectar incluso a las grandes clasificaciones diagnósticas de los trastornos mentales y como consecuencia, hasta el momento actual, las comunidades BDSM siguen estando estigmatizadas. Tanto así que la edición previa a la actual del Manual de Clasificación de las Enfermedades Mentales se diferenciaba el sadomasoquismo del sadismo sexual, considerándose ambos trastornos mentales. Las críticas emitidas por las comunidades BDSM, según las cuales se estigmatizaba a las personas que de forma libre y consentida por mutuo acuerdo incluyen este tipo de prácticas en sus encuentros sexuales, contribuyeron a que se cambiase la dicción en vigor. Así, ahora se habla de sadismo sexual cuando aparecen intereses sexuales relacionados bien con infligir daño a otras personas de forma deliberada o bien con ser testigo del sufrimiento de otros, mientras que el sadomasoquismo sexual correspondería a que para alcanzar la excitación sexual sería necesario experimentar el dolor ejercido por otra u otras personas. Si estas prácticas no causan malestar o algún perjuicio para la persona que las lleva a cabo, o su entorno, se consideran parte de una parafilia, un interés sexual alternativo que no implica trastorno sexual alguno. Ahora bien, si la persona dice sentir malestar personal que afecta a cualquier ámbito de su vida, como sentimientos de culpa y vergüenza o depresión, se establece entonces el diagnóstico de trastorno parafílico. El éxito de series y libros como por ejemplo Las 5 sombras de Grey han hecho que se tenga más información y conocimiento de esa forma de expresar y vivir la intimidad y la sexualidad.
Muchos creen que todas las personas con intereses BDSM se comportan de igual modo y tienen preferencias sexuales de intensidad similar, pero es erróneo. En realidad podríamos hablar de un espectro en el que se incluiría desde personas que tienen fantasías de dominación y o sumisión, pero que por diferentes motivos no llegan a ponerlas en práctica en su actividad sexual, hasta otras que necesitan llevarlas a cabo para excitarse sexualmente y que extienden estos intereses a todos los ámbitos de su vida. Una investigación realizada en 2017 sobre intereses BDSM en la población general belga mostró que la mayoría de la población, aproximadamente en torno a un 70%, ha tenido fantasías relacionadas y que casi la mitad las ha puesto en práctica al menos una vez en la vida. Ahora bien, cuando se preguntó si realizaba algún tipo de actividad sexual BDSM de forma regular, contestaron en positivo un 12,5% de los encuestados, y es más, solo el 1% decía explorar estos intereses fuera de la privacidad de su hogar y visitar locales o asistir a eventos relacionados con estas prácticas. Aunque no se conoce con exactitud, el porcentaje de la población que lo lleva a cabo regular y exclusivamente es todavía menor. Parece, pues, que mientras que para algunos las prácticas sadomasoquistas son una forma de ocio o de alcanzar mayor placer sexual, para otros suponen una forma de vida, una identidad o incluso una orientación sexual. Otras personas lo describen como una adicción que les genera dependencia y que les lleva a ansiar experiencias similares en el futuro. También ocurre con frecuencia que el interés en estas prácticas sea mayor conforme se van probando experiencias relacionadas. Así puede ocurrir, por ejemplo, que alguien emplee un objeto relacionado con la dominación como un látigo al principio y que con el tiempo lleva a cabo otras prácticas de mayor intensidad, como el empleo de agujas o las descargas eléctricas. Aunque en ocasiones hay personas que adoptan de forma estricta el rol de dominancia o el de sumisión, en muchos casos hay flexibilidad al respecto y se adopta uno u otro según el momento y la persona o personas con las que se ponen en juego. Pero ¿cómo son consideradas socialmente estas prácticas sexuales? Hay un estigma social alrededor de todo ello basado en que se asocia la sexualidad al dolor, al poder y la humillación, en lugar del romance y la ternura, asumido como lo normal por gran parte de la población. Posiblemente es debido a la influencia cultural del amor romántico y también al miedo de que esas prácticas vayan más allá de la sexualidad y conformen una forma de relacionarse a nivel de pareja, estableciendo desigualdades y favoreciendo el maltrato. Según parece, hay más mujeres que hombres que estigmatizan estas prácticas o preferencias sexuales. Pero no se puede obviar el hecho que es algo que acompaña a la historia de las civilizaciones, pues hay evidencia de que los romanos o la antigua Grecia aceptaban el uso del dolor y la dominación en las prácticas sexuales. Al analizar las actitudes que acompañan a este rechazo, se ha visto que algunas personas consideran las prácticas sadomasoquistas como no aceptables o erróneas, tanto moral como socialmente. Otras piensan que se dan, en todos los casos, en el contexto de una violencia no consentida, mientras hay quien es totalmente intolerante con quien las pone en práctica. Incluso hay quien opina que los rasgos de dominación y sumisión se trasladan a los demás ámbitos de la vida y les preocupan sus consecuencias. Por ejemplo, que puede afectar en cómo se comportan con los hijos, siendo así excesivamente dominantes o violentos hacia ellos. Y además hay que sumar el efecto de relatos y artículos sobre las consecuencias fatales de algunas prácticas como la asfixia consentida. Pero salvando estos casos aislados y accidentales, las prácticas seguras y consensuadas suponen la base angular de las interacciones BDSM. Es más, no hay evidencia científica que avale que tanto la restricción de la respiración realizada de forma controlada en personas sanas como la realización de otras prácticas similares sean dañinas o peligrosas para quien las experimenta. Y así se ha mostrado que la participación en ambientes donde se acepta abiertamente la sexualidad BDSM, incluso se estimula y celebra, tiene un impacto positivo en la forma en que se gestiona la estigmatización. Quizá ello explicaría por qué muchas personas exploran sus intereses sexuales en el seno de estas comunidades y no en la privacidad de su hogar. Pero ese rechazo social y el estigma asociado no está libre de sus consecuencias. Muchas personas no se atreven a revelarlo o ponerlo en práctica.
y aunque lleguen a hacerlo, va acompañado de una gran ansiedad e incluso de sintomatología depresiva. Según estudios, hasta el 37% de quien realiza prácticas BDSM ha tenido ideas suicidas y el 12% ha intentado suicidarse al menos en una ocasión, especialmente en el caso de las mujeres. Hay que añadir que en el ámbito legal no hay una postura clara y firme hacia las prácticas sadomasoquistas consentidas, lo que puede acrecentar el autorrechazo y contribuir a que muchas personas no acepten sus preferencias sexuales. Y a todo ello sumar que todavía hoy en día muchos profesionales de la psicoterapia no comprenden esta sexualidad en positivo, como una variación o preferencia sexual más dentro de la heterogeneidad del comportamiento sexual humano. Incluso casi la mitad de los profesionales de la salud mental no están seguros de que las personas que se involucran en prácticas sadomasoquistas estén psicológicamente sanas. Pero lo que resulta realmente sorprendente e incluso poco profesional es que, según un estudio realizado en la Universidad de California y publicado en 2016 en la revista científica Journal of Sexual Medicine, algunos de estos profesionales no son capaces de diferenciar las prácticas BDSM del abuso y, en consecuencia, obligan a sus pacientes a renunciar a ellas como condición imprescindible en su tratamiento. No es pues de extrañar que aún hoy en día muchas personas con intereses y o preferencias sexuales sadomasoquistas no lo compartan abiertamente con los y las profesionales de la salud. Son especialmente las mujeres quienes se sienten peor al respecto y temen, en mayor medida, que las juzguen. Pero los psicoterapeutas especializados en esta temática resaltan la importancia de mostrar una actitud abierta, de aceptación y libre de prejuicios, así como de documentarse científicamente y conocer bien los valores y las prácticas BDSM. En este vídeo he explicado en qué consisten las prácticas sexuales sadomasoquistas y también cuáles son las principales consideraciones sociales hacia las mismas. Si te sigue interesando este tema, el siguiente vídeo tratará sobre las características de quienes tienen estas preferencias sexuales, así como de las principales diferencias entre hombres y mujeres.